Estamos con Andrea Balsaña para hablar de una jornada que se realiza hoy en Santa Fe, donde el objetivo es abordar los temas vinculados a la resiliencia, algo por lo cual nuestra ciudad ha sido distinguida a nivel internacional. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poquito cuáles van a ser los ejes temáticos de esta jornada. Bueno, estas jornadas que son de resiliencia y cambio climático, las organizamos por primera vez en la ciudad en el marco de dos cuestiones. Por un lado, que ya llevamos 2 años de implementación de la estrategia de resiliencia de la ciudad, y por el otro, se cumple en octubre el Día Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres, y entonces también desde Naciones Unidas se impulsa que las ciudades aprovechen esas fechas para volver a hablar de los temas que son significativos y que a veces no están en la agenda cotidiana, y más en un país que tenemos tantos inconvenientes y tantas novedades, pero que son súper relevantes, digamos. Entonces, o sea, no son temas de coyuntura, pero sí son temas estructurales que necesitamos abordar. Exactamente, o quizás no los pensamos en esa escala, pero bueno, hablar de cambio climático, por ejemplo, como dicen los especialistas, no es algo que va a venir, es algo que ya existe y es urgente que tomemos medidas desde cada uno de los espacios en que estemos, tanto lo local, salieron después de la cumbre que se hizo en Nueva York y de la participación de esta chica Greta, también medidas que puede tomar uno personalmente, pero por supuesto que como comunidad, si trabajamos en equipo entre el Estado, las ONG, la academia, las empresas, todas esas acciones que cada uno lleva adelante de manera cotidiana pueden mejorar o mitigar el impacto que está produciéndose en este tema, ¿no? Y entonces las jornadas lo que buscan es eso, un poco promover la discusión, contar y evaluar los avances que está teniendo la ciudad y también plantearnos cuáles son los desafíos, ¿no? Porque no es que uno se plantea cuando se definen planes de desarrollo, como el que definió José Corral cuando asumió hace 8 años el Plan Santa Fe 2020, que está bueno porque uno permite delinear políticas y después de un tiempo uno ve los resultados, como en muchos casos, por ejemplo en el tema hídrico, nosotros hemos reducido notablemente nuestra vulnerabilidad, es decir, el impacto que están teniendo las crecidas de los ríos, que en los últimos años tuvimos 6 veces por encima del nivel de alerta los 2 ríos, o las lluvias, es muchísimo menor al que teníamos en 2007 o en 2010, digamos. Y esto tiene que ver con bueno, la cantidad de desagües, el tema del tratado que se le da a los reservorios. Exactamente, no es solo tener obras que nos permitan drenar mejor el agua, sino también otra serie de acciones que nos permitan estar más preparados frente a fenómenos que se van a repetir con más intensidad, lo dicen todos los especialistas, y que cuando uno lo mira desde el enfoque de resiliencia empieza a encadenarse con otros, porque no es solamente, como te decía, tener más desagües, que se han hecho más de 44 kilómetros de desagüe y eso explica por qué estamos mejor preparados, sino estar mejor organizados frente a una emergencia, pero también ir reduciendo las cosas que nos hacen frágiles ante esta situación. Entonces, si en los barrios tenemos mejores condiciones de vida, más acceso a servicios básicos, si hay un trabajo comunitario más enraizado, si hay una sociedad más comprometida con los problemas, con el tratamiento de los residuos, con la movilidad urbana, que es un gran tema que la ciudad tiene que avanzar, porque uno de los principales emisores de gas de efecto invernadero en el mundo, pero también se ve en nuestra ciudad de Santa Fe, tiene que ver con el transporte por vehículos. Entonces cómo cambiamos la forma de movernos es un tema central para pensar. También cómo cambiamos la forma en que consumimos energía, agua potable. Los santafesinos tenemos una tasa de consumo de agua potable que cuadruplica la media internacional, digamos, porque nos parece que estamos al lado del Paraná y entonces no dimensionamos lo que eso impacta después en el desarrollo futuro de la ciudad. Y bueno, entonces con esos enfoques armamos estas jornadas en donde vamos a trabajar, invitamos a muchos especialistas, a funcionarios, a referentes de ONG, para mirar muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, el enfoque metropolitano, porque ya no pueden pensarse las ciudades si no se mira el área metropolitana conjunta, y la ciudad ha avanzado mucho creando el ente de coordinación, pero ahí aparecen todos estos temas de los que hablamos, de transporte, de residuos, de prevención de inundaciones. Donde hay muchos intereses que son difíciles de compatibilizar más allá del ente. Exactamente, por eso se habla de gobernanza, porque no es solo elegir un gobierno, sino pensar cómo después se toman decisiones
que en una ciudad impactan en otra. Después también hay otro panel que vamos a enfocar lo que son los parques urbanos como espacios de adaptación al cambio climático, es decir, como uno cuando se desarrollan espacios verdes, cuando se proyectan incluso el desarrollo urbano en la ciudad, se pueden incorporar distinto tipo de medidas para mitigar el efecto del cambio climático. Estamos hablando, por ejemplo, retardadores en el caso de las lluvias intensas, pero también el tema de la forestación. La forestación, pensar la forma en que se construyó el Parque de la Constitución. Nosotros no, la decisión fue no elevar la cota del terreno para que el río, para generar una barrera con el río, sino mantener el terreno a la cota que estaba y entender que construir sobre esa realidad. Y entonces el museo está en altura, pero sabemos que cuando el río crece invade el parque, que en realidad invade su propio terreno, y cuando baja se usa como parque. O el proyecto que también está en marcha y ojalá podamos empezar a disfrutarlo este año, pero si no en breve, de la Reserva del Oeste, que es que nuestros reservorios se transformen en parques. Entonces es una forma distinta de pensar los espacios verdes y de pensar las reservas naturales que la propia ciudad tiene. Me quedé pensando en esto, en esta forma de construcción que tiene el Parque de la Constitución y en el otro gran desafío que tiene que ver con la urbanización o el déficit habitacional. Como en algunos sectores donde ya no hay lugar para crecer, quizás esta sea una alternativa para solucionar los problemas de anegamientos que tienen, sobre todo los vecinos de la costa. Totalmente, hay que pensar que cuando la ciudad se desarrolla, que es lo que hacemos todos los días cuando construimos nuestras casas o se construyen edificios o se planifica, cómo eso no genera más riesgos, sino que tiene en cuenta los riesgos y genera más posibilidades de estar mejor, de acceder mejor a los servicios. Hay un ejemplo muy interesante, es lo que pasó con las torres frente al Parque Procrear. O sea, se construyó en altura, porque en esa zona están todos los servicios. Entonces ahí es adecuado, incluso escuelas, acceso a todas las líneas de transporte, es decir, a la salud. Se aumentó la densidad poblacional. Más densidad, porque uno dice, ¿por qué edificios? Pero porque es la forma en que aprovechamos mejor todos los servicios y disminuimos todos los movimientos que se generan. Con caso contrario, muchos barrios que se están construyendo en el área metropolitana, que después hay gente que empieza a perder horas de su vida en traslados solamente, no además del impacto que eso tiene en el ambiente. Me quedé pensando en esto y en el área metropolitana, porque hay algunas ciudades, como por ejemplo en Santo Tomé, donde hay delimitaciones para la construcción en altura y esto genera muchos inconvenientes en el uso del suelo, donde ya no hay hacia dónde crecer. Exactamente. Bueno, Santa Fe tiene su reglamento de ordenamiento urbano, que por supuesto son cosas que se tienen que revisar periódicamente. Hay un panel que vamos a trabajar específicamente sobre hábitat y acceso a la vivienda, especialmente mirando lo que pasa en sectores vulnerables, porque el déficit de vivienda es más alto en los sectores más humildes, y entonces también hay que pensar formas de construcción y de desarrollo e integración barrial de enfoque integral. Hay otro panel que trabaja, por ejemplo, fuertemente el tema juventud y género, que son dos aspectos y son dos actores sociales que requieren que pensemos políticas de involucramiento mayor y que en estos años además se han visibilizado mucho. Hay un panel que trabaja todo lo que es el uso de la información y la educación para mejorar la gestión. Ayer presentamos, bueno, yo traje el Santa Fe Cómo Vamos, que presentamos, aprovecho para mostrar la edición especial, que es un trabajo que venimos haciendo con la Bolsa y las 3 universidades, que precisamente muestra indicadores, es decir, información que permite evaluar si las políticas que se están desarrollando están dando resultados o no, o qué cosas es necesario mirar cuando se piensan esas políticas. Y hay un último panel para completar las jornadas que tiene que ver con la participación ciudadana y la cultura emprendedora, que también son dos aspectos que nosotros impulsamos mucho, que uno dice, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver con la resiliencia o la prevención de inundaciones? Muchísimo, porque si tenemos una sociedad más comprometida, más integrada, si pensamos las políticas de forma más participativa, eso genera un entramado social mucho más fortalecido, que nos va a permitir enfrentar desafíos o riesgos que conocemos y riesgos que no conocemos, porque pensemos que el mundo además está atravesando situaciones muy complejas, ¿no? Desde el punto de vista económico, todo el cambio que implica en el trabajo, el impacto de la revolución digital, la forma de producción, pero también los efectos del cambio climático, también
la violencia urbana que ha crecido y que se desarrolla de la mano de sistemas de criminalidad muy complejos que también afectan la vida cotidiana de las familias. Es decir, hay realmente dilemas complejos en este siglo, y entonces la idea de estas jornadas es que podamos pensarlos con distintas miradas, de manera transdisciplinaria, digamos, porque en esto los aportes de todos son muy importantes, y entonces, bueno, ese es un poco la tarea que vamos a hacer. ¿Y la mecánica va a ser ponencias y algún tipo de talleres, ponencias solo? ¿Qué va a pasar con las conclusiones? Bueno, dos preguntas, entonces. Por un lado, vamos a aprovechar para presentar también la actualización del plan de reducción de riesgo, que es algo que se trabajó con Naciones Unidas el año pasado, y algo más fresquito, que es el plan de acción climática, que se validó con la red de municipios frente al cambio climático, que la ciudad suscribió hace unos años. Y después el formato va a ser en paneles, pero con estilo, de manera de generar conversaciones. Es decir, no es que cada panelista va a traer una ponencia y va a explicar, sino que la idea es que planteemos los problemas y que distintas miradas desde la academia, desde la experiencia de gestión, desde una ONG, desde el sector privado, puedan aportar su mirada respecto de ese problema. Y siempre pensando en las dos cuestiones, ¿no? ¿Qué se avanzó y qué es lo que falta, ¿no? O sea, porque cuando uno avanza en un tema, por supuesto, siempre está viendo qué otras cosas es necesario desarrollar. Y eso nos parece, además, siempre lo hablamos con José, que también es una responsabilidad. Somos ya un gobierno, una gestión saliente de la conducción de la ciudad de Santa Fe, y entonces también es una forma de rendir cuentas, de mostrar hasta dónde se llegó, de plantear cuáles son las cosas que todavía faltan, y que bueno, que la sociedad en su conjunto pueda continuar estos debates que hacen a la vida cotidiana, finalmente hacen a la vida cotidiana, aunque no estén en la agenda cotidiana de todos los días. ¿Y este material se lo van a entregar después a Emilio Jatón? Bien, era la segunda pregunta. Hoy vamos a entregar una publicación que es como un resumen de los avances. De las 50 iniciativas, ya son 34, si no me equivoco, que ya están en marcha. También muchos de ellos con acceso a financiamiento internacional. Y la idea sí es que podamos, después de estas jornadas, tener como un documento síntesis, porque la verdad que empezamos a plantearla de manera más como balance, y me parece va a ser un espacio de debate muy rico, y como decís vos, está bueno que después eso quede, y seguramente lo subiremos en la web del municipio. Gracias, Andrea, por venir. No, gracias a ustedes.